El joven Henrik Olsen, de 14 años, descubrió su primer puente en aquel preciso instante. No era un puente que cruzara un arroyo, sino un puente cubierto en New Hampshire que su tío le mostró durante su único viaje hacia el este desde la granja de Montana. El puente parecía completamente ordinario, tablones de madera tendidos sobre un riachuelo. Pero lo que captó la atención de Henrik fue la cubierta. Toda la estructura estaba cerrada, protegida de las inclemencias del tiempo, formando un paso resguardado sobre un terreno que normalmente estaría expuesto a la lluvia, la escarcha y los vientos. ¿Por qué no construir casas de esta manera?, preguntó Henrik a su tío. ¿Cómo? Unidas, protegidas, para que nunca tengas que salir al exterior. Su tío soltó una carcajada. Porque no somos insectos, muchacho. Somos personas. Necesitamos el espacio abierto. Sin embargo, Henrik no pudo deshacerse de la idea. Al regresar a Cold Valley, Montana, el concepto ya había empezado a germinar. Su mascota, un enorme gato atigrado llamado King, pues Henrik siempre había sido poco convencional en cuanto a los tipos de mascotas adecuados, lo observó dibujar planos bajo la luz de la lámpara durante semanas. King no entendía los dibujos, pero sentía que su dueño estaba tramando algo. Tramar significaba propósito. El propósito significaba que Henrik se quedaría. Eso satisfacía a un gato que había elegido a su dueño con mucho cuidado. Región de Montana, agosto de 1893. Cold Valley tenía fama. Era el asentamiento donde los inviernos llegaban temprano y se quedaban mucho tiempo. Donde noviembre podía traer tormentas de nieve que sepultaban los edificios. Donde las heladas de enero eran tan intensas que los termómetros no las registraban. Donde la gente moría de frío al ir del establo a la casa. La forma del valle era inadecuada para la habitación humana. Un profundo corte entre las montañas que retenía el aire frío como líquido en un recipiente, generando inversiones térmicas que podían hacer que en el fondo hiciera 40 grados menos que en la cima de las montañas. Las personas sensatas evitaban instalarse en Cold Valley. La familia Olsen nunca había sido sensata. El abuelo de Henrik fue el pionero, llegando en 1865 armado solo con determinación sueca y una absoluta negación de que algunos lugares fueran demasiado duros para la agricultura. Había construido una cabaña, tomado la tierra, criado hijos y muerto a los 83 años, sin haber pasado nunca un invierno en otro lugar. El padre de Henrik continuó el legado, ampliando la granja, mejorando la cabaña e enseñando a sus hijos que el frío era solo un problema que esperaba solución. Cuando la madre y el padre de Henrik murieron de tifus en 1892, el muchacho de 13 años heredó 80 acres en el fondo del valle, una cabaña sólida y provisiones suficientes para un solo invierno. Todos esperaban que la vendiera y se marchara. Henrik tenía otros planes. Voy a construir una segunda cabaña, le dijo a Carl Jansen, el vecino más cercano, 3 meses después del entierro de sus padres. Carl, de 45 años, curtido por los inviernos de Cold Valley, había visto huir a 3 familias del valle desde su llegada. Miró al delgado muchacho con escepticismo. Ya tienes una cabaña, Henrik. ¿Para qué 2? Una para vivir, otra para trabajar. Eso se llama establo. No. Henrik mostró sus planos. Las voy a unir. Construiré un corredor cubierto que las conecte, como un puente. En invierno, podré ir de un edificio a otro sin salir nunca al exterior. Carl examinó el dibujo. 2 cabañas separadas por unos 30 pies, unidas por lo que parecía un corredor de madera cerrado y suspendido entre ellas. Muchacho, esa es la idea más loca que he oído nunca. Funcionará. Se derrumbará con la primera nevada fuerte, o los vientos lo destrozarán, o te costará más de lo que tienes. Carl negó con la cabeza. Deberías vender esta propiedad a alguien que sepa manejarla. Mi abuelo domó esta tierra. Mi padre la mejoró. Yo la haré más segura. ¿Más segura? Carl se burló. La estás haciendo más complicada. Lo simple es lo que sobrevive aquí, Henrik. Lo complicado se derrumba. Henrik guardó sus planos.
Te lo demostraré. King, posado en la barandilla del porche, maulló. No podía hablar, pero Henrik había aprendido a interpretar sus sonidos. Ese maullido concreto significaba, te creo, aunque los demás no. La construcción comenzó en septiembre. Henrik lo tenía todo calculado. La segunda cabaña sería pequeña, de 12 por 14 pies, suficiente para un taller y almacenamiento. Se ubicaría a 30 pies de la cabaña principal, colocada de modo que el corredor cubierto que las uniera se extendiera de este a oeste, alineado con los vientos dominantes. El corredor en sí mediría 6 pies de ancho y 7 de alto, con un tejado inclinado para desprender la nieve. La base estaría elevada 3 pies sobre el suelo, sostenida por pilares, para mantenerse por encima de las acumulaciones de nieve que a menudo cubrían todo a nivel del suelo. Toda la estructura se construiría con pino lodgepole cortado de su propia propiedad, con un tejado de tablones superpuestos sellados con resina de pino. Era audaz para un chico de 14 años que trabajaba solo. La comunidad acudió a mirar, por supuesto. El chico Olsen está construyendo 2 cabañas, comentó Martha Andres, que regentaba la casa de huéspedes y actuaba como cronista oficiosa de las locuras del valle. No 2 cabañas, corrigió Thomas Blackwell, el ganadero más rico del valle y autoproclamado experto en todo. Está construyendo una cabaña y una ridiculez. Cree que puede unirlas con una especie de corredor colgante. ¿Para qué querría alguien hacer eso? Porque tiene 14 años, sus padres han muerto y el dolor lo ha vuelto tonto. Thomas Blackwell tenía motivos particulares para desear el fracaso de Henrik. Las 80 acres del chico lindaban con su límite sur, y esa propiedad incluía el acceso al arroyo que alimentaba ambas granjas. En 3 ocasiones Thomas había ofrecido comprar la tierra. En 3 ocasiones Henrik se había negado. Esta tierra es mía, había dicho Henrik. De mi abuelo. De mi padre. No la vendo. Eres un niño jugando a ser granjero. Este valle te matará antes de los 16. Entonces moriré en mi tierra. Thomas no estaba acostumbrado a que le negaran nada, especialmente por parte de muchachos huérfanos. Observaba la construcción de Henrik con satisfacción. Seguro de que se derrumbaría. Seguro de que el chico se vería obligado a vender en primavera. La segunda cabaña se levantó primero. Henrik había ayudado a su padre con construcciones desde que podía sostener un martillo, y el trabajo le resultaba instintivo. 4 esquinas, paredes de tronco, tejado inclinado. Simple, sólido, práctico. El corredor fue más difícil. Empezó con los pilares, 8 en total, 4 por lado, hundidos 4 pies en la tierra y elevándose 10 pies sobre el suelo. Cada pilar debía estar perfectamente vertical, perfectamente colocado, o la base no quedaría nivelada y el tejado no desprendería la nieve correctamente. Verificó las alineaciones con meticulosidad, usando una plomada que había hecho su padre, ajustando una y otra vez hasta que cada medida era exacta. King supervisaba desde distintos puntos, pasando del porche a la cima o a un poste de la cerca, siempre observando. A veces caminaba por una parte terminada del armazón, probando su resistencia con su considerable peso, emitiendo maullidos de aprobación o de preocupación. Lo sé, amigo, respondía Henrik. Tengo cuidado. El armazón tardó 3 semanas. Vigas horizontales que unían los pilares, travesaños para la base, soportes para el tejado inclinado. Cada unión requería entallar y encajar. Cada enlace debía ser lo bastante fuerte para soportar no solo el peso de la estructura, sino el de la nieve que se acumularía encima. Los habitantes del valle observaban cómo el esqueleto tomaba forma con creciente curiosidad. Realmente parece sólido, concedió Carl Jansen a regañadientes. Espera a que intente poner la base, respondió Thomas Blackwell. Todo se torcerá. Pero no fue así. La base se instaló sin problemas. Tablones que recorrían la longitud del corredor encajaron perfectamente, formando una superficie firme para caminar suspendida a 3 pies de altura. Henrik la probó caminando de un lado a otro 100 veces, saltando sobre ella, haciendo que King la recorriera varias veces. Resistió. Aún así,
no aguantará el invierno, gruñó Thomas. Pero lo dijo con menos seguridad que antes. Los laterales vinieron después, no muros sólidos. Henrik lo había previsto. Los costados del corredor consistirían en tablones superpuestos con espacios entre ellos, permitiendo la circulación del aire mientras bloqueaban la mayor parte de los vientos y la nieve. Como rejillas, explicó Henrik a Sarah Jansen, la hija de Carl, que había empezado a venir con más frecuencia. Tenía 13 años, era curiosa y la única persona en el valle, aparte de King, que parecía realmente interesada en su creación. ¿No entrará el frío por los espacios? Algo sí, pero si lo hubiera hecho completamente cerrado, se acumularía humedad dentro y pudriría la madera. Así, se mantiene seco. Eso es muy ingenioso. Henrik sintió que sus mejillas se calentaban. Gracias. King, posado en la barandilla del corredor, ronroneó con fuerza. Aprobaba a Sarah. Olía a humo de leña, a pan horneado y a bondad. El tejado fue el último obstáculo. Henrik necesitaba que fuera lo bastante inclinado para desprender la nieve, pero no tanto como para atrapar los vientos como una vela. Eligió un ángulo de 45 grados, cubriéndolo con tablones superpuestos que selló con una mezcla de resina de pino y cera de abeja. El 15 de octubre, el corredor estaba terminado. 2 cabañas, una grande y una pequeña, unidas por un camino elevado con tejado inclinado y laterales ventilados. Toda la estructura parecía extraña, casi fantástica, como algo que un niño construiría con ramas, pero era sólida. Henrik podía ir de su cabaña principal a su taller y volver sin salir al exterior. King caminaba a su lado, con la cola en alto, emitiendo pequeños chirridos de aprobación. Lo conseguimos, amigo. King le rozó la pierna con la cabeza. Por supuesto que lo consiguieron. ¿Acaso había alguna duda? La primera prueba llegó a principios de noviembre. Una tormenta irrumpió durante la noche, dejando 18 pulgadas de nieve y vientos que derribaron cercas y arrancaron tablones sueltos de varios edificios del pueblo. Henrik se despertó y vio que su corredor estaba enterrado a nivel del suelo, pero abierto por arriba. El diseño elevado había funcionado. La nieve se había acumulado alrededor de los pilares de soporte, pero no podía alcanzar el camino en sí. El tejado inclinado había desprendido la nieve a la perfección, dejando solo una fina capa sobre los tablones. Cruzó de su cabaña al taller sin sentir ni un solo copo. El corredor bloqueaba el viento por completo. Los laterales ventilados permitían el paso del aire, evitando la acumulación de humedad, pero formaban una barrera que convertía la tormenta aullante del exterior en una suave corriente dentro. Hacía más calor en el corredor que al aire libre. No calor exactamente, pero 10 grados más que afuera. El espacio cerrado, la protección contra el viento, marcaban la diferencia. Funciona, le dijo a King, que estaba tendido en un rayo de sol en el taller. Realmente funciona. King bostezó, mostrando unos dientes impresionantes. Por supuesto que funcionaba. Lo había construido Henrik. Las creaciones de Henrik siempre funcionaban. La reacción del valle fue variada. Suerte, dijo Thomas Blackwell. Una tormenta no prueba nada. Espera a una verdadera nevada. Es ingenioso, dijo Carl Jansen. Y viniendo de Carl, eso era un gran elogio. Creo que es maravilloso, dijo Sarah. Y la forma en que sonrió hizo que el pecho de Henrik se calentara de un modo que no tenía nada que ver con el corredor protegido. Diciembre trajo la prueba definitiva. La tormenta llegó el 17 de diciembre, exactamente 3 años después de la gran destrucción blanca que se había cobrado 23 vidas en toda la región de Montana. Algunos lo llamaron mala suerte. Henrik lo llamó una oportunidad para demostrar que todos estaban equivocados. Empezó igual. Caída brusca de la presión atmosférica, cielo que se oscurecía, luego un caos blanco que descendía tan rápido que quienes estaban afuera no tenían aviso. Henrik estaba en su taller cuando golpeó la tormenta. Oyó los vientos azotar la estructura. Oyó el conocido lamento que había atormentado los sueños de la frontera durante generaciones.
Pero en lugar de miedo, sintió preparación. Abrió la puerta que conectaba el taller con el corredor. Los laterales del corredor temblaban con cada ráfaga, pero resistían. La nieve se empujaba contra los costados ventilados, llenando los espacios. Pero el diseño funcionó. Los tablones superpuestos bloqueaban la mayor parte, mientras los espacios evitaban la acumulación de presión. La base estaba seca. El aire era frío, pero tranquilo. El corredor se había convertido en un canal a través del caos. Henrik cruzó hasta su cabaña principal sin problemas. King lo siguió, completamente imperturbable, como si atravesar una tormenta de nieve en un corredor suspendido fuera la actividad más normal del mundo. Durante los siguientes 4 días, la tormenta rugió. 4 días de vientos que rompían ventanas, nieve que sepultaba edificios, frío que mataba todo lo que quedaba al descubierto. Y durante 4 días, Henrik se movió libremente entre su cabaña y su taller, cruzando su corredor elevado como si el invierno hubiera sido conquistado. El tercer día, alguien llamó a su puerta, no a la del corredor, sino a la puerta principal de la cabaña. Alguien luchando contra la tormenta. Henrik la abrió y encontró a Sarah Jansen, medio congelada, cubierta de nieve, apenas capaz de hablar. Nuestra cabaña, jadeó. El tejado se hundió. Papá está atrapado. Mamá y los niños. ¿Cuántos en total? 7. Por favor, Henrik. No tenemos a dónde ir. Entrad. Todos entrad ahora. Carl emergió de la blancura sosteniendo a 2 niños. Luego Anna, la esposa de Carl, con un bebé. Los niños mayores tambaleándose detrás, agarrados unos a otros. 7 personas apiñándose en la cabaña de Henrik, diseñada para una sola persona y un gato muy grande. El taller, dijo Henrik. Allí cabemos más. Venid conmigo. Los guió a través del corredor. Carl y Anna miraban incrédulos mientras cruzaban. Un pasillo sereno a través de una tormenta mortal, elevado por encima del caos, protegido por madera y planificación, y la firme convicción de un adolescente de que los problemas tenían soluciones. El taller era más pequeño que la cabaña, pero más cálido gracias a la forja que Henrik usaba para trabajos con metal. Improvisaron camas, repartieron comida, compartieron calor, compartieron un espacio que había sido pensado para herramientas pero que ahora albergaba vidas humanas. King se movía entre los desplazados, rozando piernas, ronroneando consuelo, dejando que los niños más pequeños enterraran la cara en su pelaje cuando lloraban. Nos salvaste, dijo Carl la primera noche, con la voz quebrada. Henrik, salvaste a toda mi familia. Solo construí un corredor. Construiste algo más que eso. Carl miró a sus hijos, a su esposa, a su bebé, que habrían muerto congelados sin refugio. Construiste una maravilla. Pero Henrik no había terminado. Más personas llegaron en los 3 días siguientes. La familia Endris de la casa de huéspedes, que había perdido su tejado. El viejo sueco Lars de la propiedad al norte del asentamiento, que había quedado atrapado en su establo cuando golpeó la tormenta. La familia Morrison del crestón este, que de algún modo había bajado al fondo del valle y había visto el humo de la chimenea de Henrik. Para el 4.º día, 16 personas se refugiaban en las 2 cabañas de Henrik y en el corredor que las unía. Dormían por turnos, comían raciones cuidadosamente medidas, quemaban madera del abundante stock de Henrik y esperaban el fin de la tormenta. Y durante todo aquello, King circulaba entre ellos como un diplomático peludo, ofreciendo consuelo, aceptando bocados, recibiendo homenajes y recordando a todos que, en una crisis, la presencia de un gato seguro de sí mismo podía ser tan valiosa como el combustible. La tormenta cesó el 21 de diciembre. Henrik fue el primero en salir. Cruzó el corredor, bajó los escalones del extremo del taller y entró en un mundo transformado. El valle estaba sepultado. La nieve se había acumulado hasta 15 pies en algunos lugares, cubriendo cercas, tapando ventanas bajas, alterando el paisaje. Árboles sin protección estaban rotos o doblados. Varios edificios se habían derrumbado. Podía ver los escombros desde su posición. Pero su corredor resistía.
El tejado inclinado había desprendido la nieve. El diseño elevado lo había mantenido por encima de las peores acumulaciones. Los laterales ventilados habían cedido ante los vientos en lugar de resistirlos. Había perdurado. «Dios mío», exclamó Carl, apareciendo detrás de él. «Henrik, tu diseño, realmente funcionó. Te dije que funcionaría. Me lo dijiste. No te creí. Nadie te creyó». Carl se volvió hacia él. «Lo siento. Deberíamos haberte ayudado a construirlo. Deberíamos haberte creído desde el principio». Henrik se encogió de hombros. «¿Me creéis ahora? Eso basta». Pero Carl tenía razón en una cosa. Si Henrik hubiera recibido ayuda desde el principio, si el valle hubiera construido corredores uniendo distintos edificios, más personas podrían haberse salvado. Tal como ocurrió, Cold Valley perdió 9 vidas en la tormenta de 1893. 9 vidas que no pudieron llegar a un refugio, que no encontraron protección, que no sobrevivieron a los 4 días de frío mortal. Pero 16 personas sobrevivieron gracias a las 2 cabañas de Henrik y al corredor que las unía. La reacción posterior del valle fue compleja. «Deberías habernos advertido», dijo Thomas Blackwell, con el rostro enrojecido por lo que parecía remordimiento. «Deberías habernos obligado a escuchar». «Lo intenté. Llamaste ridículo a mi diseño». «Me equivoqué». La confesión pareció dolerle físicamente a Thomas. «Mis propios animales murieron porque no me preparé bien. Mi establo se derrumbó. Mis pérdidas son grandes», se detuvo, mirando las estructuras intactas de Henrik. «Quiero comprar tu propiedad». «No, ofreceré 3 veces lo que ofrecí antes». «No está en venta». «Podrías ser rico. Podrías dejar este valle, empezar de nuevo en un lugar cálido. Este es mi hogar. De mi abuelo, de mi padre, mío. Me quedaré aquí y lo haré más seguro». La expresión de Henrik se endureció. «Y enseñaré a cualquiera que quiera aprender cómo construir corredores como el mío». Thomas lo miró largo rato. Luego, lentamente, asintió. «Enséñame a mí primero». Llegó la primavera y con ella el cambio. Henrik dedicó los meses más cálidos a enseñar a quien estuviera interesado. El diseño del corredor era lo bastante simple como para que la mayoría de las familias pudieran construir el suyo propio. 2 edificios unidos por un camino elevado con tejado inclinado y laterales ventilados. Para el siguiente invierno, 7 familias habían construido corredores. Algunos unían la casa al establo. Otros la casa al taller. Los Jensen construyeron una red elaborada que conectaba su casa, establo, bodega y almacén en un diseño rectangular. «Parece una fortaleza», dijo Sarah, caminando por el perímetro con Henrik y King. «Muros hechos de protección en lugar de piedra». «Eso es exactamente lo que es». Sarah tomó su mano. Tenían 14 y 13 años ahora, aún jóvenes, pero madurando en un lugar que obligaba a los niños a crecer rápido. «Cuando sea mayor», dijo con cautela, «me casaré con alguien inteligente, alguien que cree cosas que salvan vidas». Henrik sintió que su rostro se sonrojaba. «Eso es concreto». «Llevo siendo concreta contigo desde hace tiempo, Henrik Olsen. Solo que no te dabas cuenta». King, que caminaba delante, emitió un sonido que sin duda era risa. El diseño se extendió más allá de Cold Valley en los siguientes 5 años. Otros asentamientos supieron de la red de corredores a través de comerciantes, viajeros y publicaciones que recogieron la historia del muchacho que había creado puentes a través del invierno. Los llamaron corredores Olsen. Al principio, a Henrik no le gustaba el nombre. Solo había usado ideas que había visto en puentes y sentido común, pero el nombre perduró de todos modos. En 10 años, las redes de corredores eran comunes en muchos asentamientos de montaña en Montana, Wyoming y las Dakotas. En 20 años, el método se había extendido a Canadá, Alaska y partes de Escandinavia, donde los constructores reconocieron la antigua sabiduría del diseño. Henrik y Sarah se casaron en 1897 en una ceremonia celebrada en el corredor entre su cabaña y el taller.
King, ya un gato mayor de 9 años, supervisó desde un lugar de honor sobre un cojín hecho expresamente. Criaron 4 hijos en Cold Valley, ampliando la granja, mejorando la red de corredores. Enseñando a la siguiente generación que el invierno era solo un problema que esperaba solución. King murió en 1900 a los 12 años. Henrik lo enterró a la entrada del corredor, donde King había pasado tantas horas supervisando la construcción, consolando a los desplazados y recordando a todos que incluso en las peores tormentas, un compañero seguro de sí mismo hacía posible la supervivencia. La lealtad nos sostiene cuando la razón nos pide rendirnos. La inscripción era simple. King, él creyó primero. 1888 a 1900. Todo el valle asistió al entierro, no porque King fuera solo un gato, aunque era excepcional, sino porque representaba algo esencial. La devoción que nos sostiene cuando la razón sugiere abandonar. La confianza en que alguien querido está persiguiendo algo importante aunque no lo entendamos. Él te eligió, dijo Sarah, tomando la mano de Henrik mientras empezaba a nevar. Cuando eras solo un chico solitario con ideas extrañas, él te eligió. Tuve suerte. No, él fue inteligente. Los gatos siempre saben. Henrik Olsen vivió hasta 1954, muriendo a los 75 años en la cabaña que había construido su abuelo. Para entonces, su red de corredores había salvado miles de vidas en las regiones del norte. Seguían llamando los corredores Olsen a pesar de sus protestas. El nombre se había convertido en sinónimo de ingenio para la supervivencia, de la idea de que la conexión era más fuerte que el aislamiento. De que el viaje protegido era más seguro que la exposición valiente. A su funeral asistieron más de 300 personas. Familias que habían sobrevivido a tormentas gracias a los corredores que él les había enseñado a construir. Hijos y descendientes de los 16 desplazados que se habían refugiado en su taller durante la gran tormenta de 1893. Desconocidos que habían estudiado sus planos y construido sus propias versiones. Su nieto pronunció el elogio. Mi abuelo tenía 14 años cuando empezó a construir. El joven Henrik dijo que todos lo llamaron loco. Todos dijeron que no funcionaría. Todos dijeron que un chico huérfano de tifus no tenía lugar intentando algo tan audaz. Se detuvo, mirando a la multitud que llenaba el valle. Lo construyó de todos modos. Y cuando la peor tormenta registrada en Montana intentó destruir este valle, su corredor fue lo único que resistió. Su diseño salvó 16 vidas en una sola tormenta. Su enseñanza salvó miles en las décadas siguientes. El joven Henrik posó la mano sobre el ataúd. Los corredores que diseñó aún resisten. Aún salvan vidas cada invierno. Y cada vez que alguien cruza de un edificio a otro sin entrar en el frío mortal, está rindiendo homenaje a la memoria de mi abuelo. Retrocedió. Descansa ahora, abuelo. King te espera, y los puentes perdurarán. El primer corredor aún existe. Las cabañas han sido reconstruidas 2 veces. Actualizadas con electricidad, aislamiento y todas las mejoras modernas. Pero el camino elevado es auténtico. Los mismos pilares que Henrik hundió en 1893. La misma base que cruzó durante aquella primera tormenta. El mismo tejado inclinado que desprendió la nieve mientras el valle se hundía en blanco. De vez en cuando llegan visitantes para ver dónde ocurrió. Para pararse en el corredor donde 16 personas sobrevivieron a la tormenta de 1893. Para tocar la madera que un chico de 14 años cortó y moldeó mientras sus vecinos lo llamaban loco. La mayoría se marcha con un nuevo respeto por el ingenio. Algunos se marchan con planes para construir sus propios corredores. A la entrada hay un monumento con 3 inscripciones. Henrik Olsen 1879 a 1954. Creó puentes cuando otros creaban barreras. Sarah Jensen Olsen 1880 a 1956. Creía cuando otros dudaban. King 1888 a 1900. Eligió sabiamente.
Cada invierno, cuando llegan las tormentas y la nieve sepulta el valle y la temperatura cae hacia lo mortal, las personas cruzan por corredores protegidos entre sus edificios y llegan sanas y salvas a su destino. Los niños van a la escuela, las familias se visitan, los ancianos revisan a los vecinos y nadie se congela entre edificios que están solo a 30 pies de distancia. Una sola idea puede vencer la furia de la naturaleza y salvar innumerables vidas. Esa fue la promesa que Henry hizo cuando empezó a cavar los agujeros para los pilares a los 14 años. Esa es la promesa que los corredores cumplen cada día.